Hola, hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a mi canal Serenatec, donde tejemos por el puro placer, por el puro gusto, por el puro deleite del tejer y porque nos gusta hacer esos bellos detalles para regalar, para embellecer nuestra casa. Y ahora te traigo esta propuesta de la elaboración de un tulipán para que junto con la lavanda que ya también tenemos en el canal puedas hacer este bello arreglo. Y estate pendiente de la siguiente misión porque te voy a enseñar a hacer el arreglo. No necesitas precisamente usar este papel. Si tú no lo puedes conseguir, vas a ver que con materiales que tienes en casa o que incluso puedes conseguir en la papelería de la esquina, tú puedes elaborar este bello arreglo. Y te invito a que me visites en la página de Instagram porque ahí te voy a estar presentando diferentes arreglos que tú puedes hacer con las flores que ya llevamos hasta el momento presentadas en este canal. Así es que te invito a que visites los otros proyectos que ya hemos presentado para que tú decidas el que más te guste. Yo solamente te hago las propuestas y tú decidirás cuál es el que vas a escoger para esa persona tan especial para ti este 14 de febrero, este 10 de mayo, este cumpleaños o tan solo por el puro placer de agradar a esa persona que amas. Pues vamos a proceder con la presentación de nuestros materiales. Te voy a presentar los diversos materiales que vamos a estar necesitando para la elaboración de nuestro tulipán. Yo en esta ocasión voy a estar usando hilaza sinfonía en color rosa tierno. Es una hilaza que mide 2 milímetros. Para eso yo voy a estar usando un crochet de 2.5. También voy a estar usando hilo verde también de 2 milímetros. Relleno, algodón siliconado o el relleno que tú tengas en casa, de preferencia que sea de este porque con el algodón es más difícil de trabajar. Vamos a tener tres opciones para realizar nuestro tallo. Uno es la brocheta, que pues no te la recomiendo mucho porque es muy frágil y puede tender a romperse. También podemos usar un palo de este grosor. Y el que yo prefiero usar es el alambre de calibre 18 porque nos da mucha facilidad de doblar, de acomodar nuestro tulipán en el arreglo como nosotros querramos. Pero depende de para el uso que tú le quieres dar. Tal vez quieres regalar solamente un tulipán. Y entonces pues puedes usar la brocheta o puedes usar el palito, pero solo te va a estar viendo hacia arriba, o sea, no lo vas a poder doblar como es el caso, que yo mi tulipán lo puedo doblar, lo puedo inclinar hacia donde yo lo quiera inclinar por el alambre. Con el palo y la brocheta no puedo hacer eso, entonces depende de cómo tú lo quieras acomodar. Si vas a usar alambre, vas a necesitar estas pinzas para hacer un doblez, pero si no vas a usar alambre, pues puedes prescindir de ellas. También para la hoja vamos a necesitar alambre del número 24 y vamos a necesitar pegamento, ya sea universal, silicón frío o silicón caliente, el que tú prefieras. Si ya tienes práctica haciendo esto, bueno, pues el silicón caliente. Si no, yo lo que te recomiendo es que mejor uses el resistor universal o el silicón frío. Y yo voy a estar trabajando en vueltas cerradas, es decir, en rondas, pero también lo puedes trabajar en espiral. Yo te voy a dejar las dos opciones. Si quieres trabajar en espiral, pues vas a necesitar usar un separador. Si no tienes de estos que son de plástico, puedes usar una hebrita o puedes usar un segurito, como le llamamos aquí en México. Bueno, pues esos son todos los materiales. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar el trabajo de nuestro tulipán con un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a trabajar
10 puntos bajos. Trabajamos una cadena que no cuenta, solo me sirve para dar altura. Y ahora sí, aquí mi primer punto bajo. Si yo fuera a trabajar en espiral, es decir, que no voy a cerrar mis vueltas, sino las voy a trabajar seguidas, entonces yo pongo un marcador. Si no voy a trabajar en espiral, sino en rondas, es decir, voy a estar cerrando cada una de mis vueltas, entonces no necesito poner mi marcador. Entonces vamos a hacer los 10 puntos bajos. Hay que contar, amiga. Siempre te pido que cuentes, sobre todo en las primeras vueltas. No nos confiemos porque al mejor cazador se le va la liebre. A ver, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y aquí me fui con 1. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Ahí tengo los 10. Quito mi marcador. Cierro. No tanto porque necesito que no esté tan cerrado mi círculo mágico a la hora que yo haga el armado. Entonces, si yo voy a trabajar en espiral, aquí donde quité el marcador, ahí mismo yo voy a trabajar mi primer punto de la segunda vuelta y entonces yo tengo que marcar. Y entonces yo continúo trabajando. Aquí en esta segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos de tal manera que al terminar yo debo de tener 20 puntos bajos. Como yo no voy a trabajar en espiral, sino voy a cerrar mis vueltas, yo no voy a usar marcador porque a mí se me hace más fácil. ¿Cuál es la diferencia? Mira, si tú trabajas en rondas, te va a quedar esta cicatriz. Si tú trabajas en espiral, no te va a quedar esta cicatriz, te va a quedar más parejo. ¿Por qué yo prefiero trabajar en rondas? Porque a mí me queda un trabajo más derecho, es decir, no se me inclina tanto la vuelta. Sí se inclina, pero no tanto como si yo trabajara en espiral. Entonces, por eso yo prefiero cerrar mi vuelta, aunque me quede esta pequeña cicatriz. A la hora de presentar el arreglo, pues si tú quieres trabajar en rondas, pues lo pones de frente y hay personas que ni siquiera notan esta cicatriz. Entonces yo te dejo ahí las dos opciones. De todos modos se te va a ver bonito si tú trabajas en espiral porque no te va a quedar ninguna cicatriz. Lo único que va a pasar es que se te va a inclinar un poquito más el tejido. Entonces yo voy a trabajar en rondas y si tú no lo sabes cómo se hace, te lo muestro. Vamos a insertar en el primer punto, sacamos punto deslizado y aquí sí hay que hacerlo lo más apretado que se pueda. Entre más apretado trabajemos este punto, menos se va a notar. Entonces hay que hacerlo bien ajustadito y también ayuda a que no se nos incline tanto nuestro tejido. Entonces aquí procura apretar lo más que puedas. Trabajamos una cadena. Ahí mismo donde insertamos para nuestro punto deslizado, ahí vamos a trabajar nuestro primer aumento. Ahí.
Si tú no tienes mucha práctica, de todos modos, márcalo el primero porque a veces se esconde, sobre todo si lo apretamos. Esto solamente si no tienes práctica. Si ya tienes práctica, pues no es necesario porque tú fácilmente vas a ir identificando dónde empieza la vuelta porque nos hace esta especie de relieve. Entonces yo voy a trabajar mis aumentos de tal manera que al final yo debo de tener 20 puntos bajos en esta segunda vuelta. Amiga, ya tengo mis 20 puntos y aquí si tú es la primera vez que estás haciendo rondas, es importante que yo te diga que este buclecito que nos encontramos al final de nuestro primer punto no se trabaja porque este es nuestro punto deslizado. Si tú lo trabajas, se te van a aumentar tus puntos y no vas a no te va a salir tu conteo. Entonces ten muy en cuenta que el buclecito es un buclecito más pequeño que el del punto bajo, por eso lo vas a identificar, no se trabaja. Entonces por eso, si no tienes práctica, es importante que marques tu primer punto para que no se te confunda. Entonces retiramos marcador, sacamos punto deslizado. Este es el punto que no vamos a trabajar. Pareciera punto bajo, pero no lo es punto deslizado y ese, recuerda, no se trabajó. Levantamos una cadena y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer punto bajo de la siguiente vuelta. Un punto bajo, enseguida vamos a hacer un aumento. Nuevamente un punto bajo, enseguida un aumento, y esta serie la voy a trabajar por todo alrededor de mi tercera vuelta, de tal manera que al terminar yo debo de tener 30 puntos bajos. Llegué ya al final de mi tercera vuelta y nuevamente me encuentro aquí con mi punto deslizado, no lo trabajo. Esta es la cadenita de subida, punto deslizado, cadenita de subida, y estos dos buclecitos ya me representan mi primer punto bajo de la tercera vuelta. Ahí es donde voy a insertar para trabajar punto deslizado. Acuérdate, hay que apretarlo para que nos quede más derecha nuestra línea, la línea de nuestro tejido. Ahora, nuevamente, cadena para levantar. Ahí mismo introduzco para sacar mi primer punto bajo de mi cuarta vuelta. Y ahora solamente lo que voy a hacer es trabajar punto sobre punto por toda esta cuarta vuelta y así hasta llegar a la vuelta número 16. Ya no voy a hacer nada más, ya no voy a aumentar, solamente tengo que trabajar en redondo punto sobre punto hasta llegar a la vuelta número 16. Llegué ya al final de mi vuelta 16 y aquí quiero hacer un alto para mostrarte varias opciones. Hasta la vuelta 16 es para un tulipán pequeño. Hay quienes les gustan así, no les gustan tan largos, les gustan como más tiernos, más bombachitos, y eso lo vas a conseguir con la vuelta 16. Pero si tú quieres un tulipán más largo como este, vamos a seguir trabajando hasta la 18, incluso hasta la 20. También depende del grosor de tu estambre. Entre más gruesecito sea, pues vas a necesitar menos vueltas. Entre más delgado sea, vas a necesitar más vueltas. Entonces, pues bueno, hecha esta aclaración, yo voy a seguir trabajando porque lo quiero más larguito, pero
ahí tienes esa opción. Si tú decides dejarlo en la 16, te quedaría más o menos algo como esto, que también se ve muy tierno. En total yo terminé, amiga, con 19 vueltas. Este es el largo que a mí me gusta yo. Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces tú ve viendo el largo que tú prefieras y aumenta vueltas. Ya solamente voy a hacer una cadena y voy a dejar una hebra más o menos de unos 30 centímetros. Saco y dejo en reserva. Antes de enseñarte a hacer la flor, yo, para mis amigas que tienen dudas en cuanto al cierre en espiral, o donde no hay cierre prácticamente, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tener nuestros 10 puntos bajos, y ahora sobre el primer punto, que es este, ahí vamos a montar nuestro siguiente punto bajo. Es decir, ahí no se va a notar, no tenemos que cerrar la vuelta, solamente tenemos que montar nuestro primer punto de la segunda vuelta sobre el primer punto de la primera vuelta. Entonces, una vez que ya trabajamos el primer punto, lo marcamos. Ese es el primero. Ahora vamos sobre ese mismo, o en ese mismo primer punto, a trabajar mi aumento, y vamos a trabajar nuestros 20 puntos bajos. Al llegar a mi marcador, lo único que voy a hacer es retirarlo y sobre ese mismo insertar y trabajar un punto bajo. Lo vuelvo a marcar y de ahí ya sigo trabajando los puntos como me corresponde. En esta tercera vuelta corresponde un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, y así me voy sucesivamente. ¿Te das cuenta? De alguna manera, si tú eres principiante, pues va a ser más sencillo que lo trabajes así. Solamente ten cuidado de estar poniendo tu marcador. Perdón, si tú no tienes un marcador como estos, no hay ningún problema, porque tú puedes usar un hilito marcador. Aquí en el último punto de la segunda vuelta, lo único que vas a hacer es tomar un hilo de otro color, ponerlo antes de empezar tu siguiente punto, antes, y una vez que ya lo tienes, trabajar tu primer punto de la siguiente vuelta. Perdón, amiga, me vino un poco de tos. Y bueno, así sucesivamente, un punto bajo, enseguida un aumento, y este hilito marcador te va a estar señalando donde empieza tu siguiente vuelta. Ya lo único que vas a hacer es estarlo atravesando para que te vaya guiando, y para mí hacerlo así es lo mejor, porque te vas mucho más rápido. No tienes que estar quitando y poniendo tu marcador. Bueno, entonces ya de aquí te vas a realizar todas las vueltas hasta darle la altura que tú quieras a tu tulipán. Ahora vamos a trabajar nuestra hoja, amiga, y antes de hacerlo yo te recomiendo que ya tú tengas cortado tu alambre del número 24 con una longitud de 35 centímetros. Entonces aquí lo tenemos ya listo y vamos a iniciar nuestra hoja con 29 cadenas. Una vez realizadas las 29 cadenas, vamos a insertar en la penúltima de nuestras cadenas y vamos a realizar 2 puntos bajos. Enseguida un medio punto alto. Enseguida 16 puntos altos.
Después de los 16 puntos altos voy a hacer un medio punto alto y enseguida voy a trabajar 7 puntos bajos. Y en mi primera cadena que yo tejí, ahí voy a realizar 3 puntos bajos porque ahí tengo mi doblez. Ahora voy a trabajar en espejo. ¿Qué es trabajar en espejo? Solamente trabajar los puntos que ya hice de subida, exactamente los mismos, trabajarlos de bajada, y ahí voy a aprovechar para esconder mi hebra. No necesito esconderla por todo lo largo, con que trabaje unos 4 puntitos ya puedo dejarla de esconder, y al terminar la hoja la puedo cortar. Entonces venimos de regreso con 7 puntos bajos seguidos de un medio punto alto. Enseguida del medio punto alto voy a trabajar los 16 puntos altos. Después de los 16 puntos altos de bajada, procedo a hacer mi medio punto alto y terminar esta vuelta de bajada con un punto bajo, y aquí en el último punto voy a hacer un aumento porque yo tengo que dar el doblez. En este momento es cuando yo voy a poner mi alambre y lo pongo detrás de mi hojita, en medio de mi hebra. Entre mi hebra y mi hojita, ahí pongo mi alambre, y lo único que ahora voy a hacer es trabajar puros puntos bajos por todo alrededor, cuidando de que mi alambre se mantenga en medio entre mi hoja y mi hebra. Y aquí yo te pido que tengas mucho cuidado. Este primer punto lo voy a hacer doble, y ahora sí, a partir de aquí es punto bajo hasta llegar a mi punta de la hoja. En la punta de la hoja, en el punto que me queda al centro, ahí voy a volver a trabajar 3 puntos bajos. Llegué ya al punto que está precisamente en el final de mi hoja, que es este. Se puede llegar a confundir. Si para que tú te sientas más segura, puedes poner un marcador cuando lo estés trabajando en la vuelta anterior. De los 3 puntos que trabajamos en la vuelta anterior, es el que queda en medio de los 3, y es este. Ahí, para que pueda tener giro mi hoja en la punta, yo voy a trabajar 3 puntos bajos en un solo punto, y aquí voy a aprovechar para doblar mi alambre. Y ahora lo único que voy a hacer es hacer exactamente lo mismo, pero de bajada, trabajar todos los puntos como se me están presentando, haciendo un punto bajo en cada uno, cuidando de que no se zafe mi alambre. Estoy en mi penúltimo punto, ya solamente me falta trabajar este, que es el último. Entonces este último lo voy a trabajar procurando pasarlo por en medio de mis 2 alambres. Atraigo hebra y lo cierro. Ahora estiro. Aquí me traje una hebrita de más. Estiro y paso por en medio mis 2 alambres. Esto es para poderlo
asegurar. Ahí ya queda bien asegurado. Aún me da oportunidad de ajustar, estirar mi hojita para darle la forma que a mí me guste. Ahora solamente voy a dar unas cuantas vueltas. No es necesario que sean muchas, más o menos 1 centímetro, centímetro y medio. Corto unos 10 centímetros de hebrita. Voy a pasar por en medio de mis 2 alambres para asegurar, y ya lo único es hacer un nudito. Si tú vas a trabajar brocheta o palo, no es necesario que dejes una hebra larga, la puedes cortar más o menos por aquí, pero si vas a trabajar alambre, sí te recomiendo que dejes una hebra más larga, por lo que te voy a explicar más adelante. Bueno, ahora vamos a proceder al armado de nuestro tulipán. Lo primero que vamos a hacer en el armado del tulipán es tomar nuestro alambre, nuestra brocheta o nuestro palo, y vamos a colocar un poquito de resistol en la puntita. Puede ser silicón caliente también. Solo que el silicón caliente te da menos margen de acomodarlo. Tienes que hacer muy rápido. Por eso yo, cuando hago esto, prefiero el resistol universal o el silicón frío. Bueno, entonces vamos a poner encima del resistol, más o menos es 1 centímetro, centímetro y medio, nuestra hebrita para que pegue, y también del otro lado. Esperamos un poquito porque recordemos que este silicón frío o universal pues tarda un poquito en pegar. Ya se adhirió. Ahora regresamos nuestra hebra porque vamos a empezar a enredar de arriba hacia abajo. ¿Cuánto vamos a enredar? Hasta donde lleguemos a nuestra hoja. Ahí depende del alto que tú quieras la hoja. Ahorita te voy a mostrar 2 opciones. Como yo estoy trabajando ahorita alambre, esta parte la vamos a doblar. Entonces yo ahorita voy a hacer una medición y no voy a considerar esa parte porque la vamos a doblar. Entonces, mira. Esta es una forma donde la hoja llega a la mitad del tulipán o un poco más. Hay quienes les gusta así, la verdad para mí es la mejor. Y hay quienes les gusta más abajito. Yo voy a hacer esta. Entonces yo necesito no llegar a la mitad. Antes de la mitad, digamos a la tercera parte de tu alambre, ahí es donde tú vas a pegar tu hojita, vas a adherir tu hoja aquí, aquí. La puedes pegar por delante o la puedes pegar por detrás. Yo prefiero pegarla por detrás, así, para que me dé esta vista. Esta está un poquito de lado, un poquito por detrás. Entonces, yo ahí calculo, como esto lo voy a doblar, esta hoja me va a llegar al cuerpo del tulipán. Entonces, yo ahí la voy a dejar. Ahorita te voy a decir cuántos centímetros son más o menos. Desde la punta son 11 centímetros. Si yo no considero esto que voy a doblar, que van a ser como 2 centímetros,
Entonces serían aproximadamente, voy a quitar esto para que lo aprecies mejor, aproximadamente serían 9-10 centímetros. Entonces tú ve midiendo, ve viendo dónde te gusta. Yo solo te dejo opciones, pero al final tú vas a personalizar tu tulipán como a ti más te guste. Ahora pues ya lo único que voy a hacer es girar mi estambre, más o menos es como 1,25 m, 1,30 m, lo que yo necesito. Ten mucho cuidado de que no se te asome el alambre. Esta parte pues puede ser un poco tediosa, pero pues a final de cuentas es el acabado que tú le vas a dar a tu proyecto. Entonces pues hay que tener cuidado que no se nos asome el alambre. Tenemos que ir cubriendo despacio, date tu tiempo, relájate, ve acomodando. Aquí, mira, yo dejo esta hebra cuando trabajo con alambre, la dejo larga porque a mí me ayuda a darle grosor a mi alambre. Como mi alambre no es... Perdón, amiga, como mi alambre no es muy grueso, pero a mí me gusta trabajarlo así porque el otro es más duro, me cuesta más trabajo cortarlo, pero tú sí puedes conseguir un alambre más grueso y trabajarlo de la misma manera. Entonces yo aquí, para ayudarme y que no se me esté zafando la hebra, voy a pegar un poquito de silicón para que me ayude a que mi hebra no se me esté moviendo. Es un tip que te dejo. Si tú trabajas con brocheta o con palo de madera, pues no es necesario, porque como te decía, tu hebra incluso la puedes cortar más pequeña. Entonces seguimos enredando nuestro estambre hasta llegar a la parte de abajo. Al llegar a la última parte vamos a poner un poco de silicón o de resistol universal o de silicón frío y vamos a enredar. Y aquí algo que se me pasó ponerte en los materiales es el Flora Tape. Si tú no tienes Flora Tape, puedes doblar la puntita para que se eviten accidentes. Con tu pinza de doblar alambre, vamos a quitar esto de aquí. Lo doblas. Si tienes Flora Tape, pues lo ideal es que le pongas tantito Flora Tape. Aquí vamos a buscar cubrir y bueno, ahí te queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro tulipán, lo vamos a voltear al revés. Vamos a introducir la punta de nuestra ramita. Vamos a doblar. Ahí. Enderezamos. Y vamos ahora sí a cerrar
nuestro círculo mágico lo más que podamos debajo del doblez de nuestro alambre y vamos a poner resistor. Yo en esta ocasión voy a poner silicón caliente. Ahí. Para asegurar que no se me zafe, no se me mueva mucho mi alambre, sino que quede asegurado. Voy a esperar un poquito a que seque. Una vez que ya secó nuestro resistol, vamos a enderezar nuestro tulipán y vamos a proceder a rellenarlo. Al rellenarlo te recomiendo que vayas haciendo un huequito aquí para que se vaya acomodando hacia las orillas. Entonces vamos a ir colocando, procurando distribuirlo alrededor, y para ello pues con nuestro dedo vamos a estar buscando dejar un huequito para que nos quede relleno de manera uniforme. ¿Dónde puedes conseguir este relleno? Pues en las tiendas grandes de telas. Si ves que ya con tu dedo es difícil. Yo este silicón que conseguí no me gusta mucho. Hay otro que viene más suave que este, pero bueno, es lo que yo tenía a la mano. Y bueno, pues parece que ya quedó. Ahora vamos a tomar nuestra aguja estambrera, esas que son de hoyo grande como esta. Introducimos nuestra hebra ahí. Vamos a acomodarlo de donde tengo mi hebra, donde sale mi hebra, que fue el último punto que yo trabajé, hacia acá en horizontal. Me vengo tomando mi punto de adentro hacia afuera y jalo hebra. Nuevamente introduzco y saco, aprieto para darle firmeza. Cuido de que mi silicón permanezca abajito. Ahora me voy a ir a trabajar estos dos lados. Introduzco de adentro hacia afuera. Me vengo hacia la otra orilla de la misma manera, de adentro hacia afuera, y jalo. Repito. Ahora de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. En realidad, como tú te acomodes está bien, porque como esto se jala y se aprieta, pues no se nota mucho. Aquí se me fue. Ahí. Una vez que ya lo tengo, que te tienen que quedar estos 4 lados del mismo tamaño, introduzco por en medio y voy a hacer unos 2 nuditos para asegurar. 1, 2. Ahora voy a esconder hebra. ¿Cómo la voy a esconder? Voy a introducir. Por eso necesito una aguja larga, no corta, porque donde yo voy a esconder es hasta el final, que es aquí. Lo voy a atravesar
saco. Y ya aquí solamente voy a dar unas pasaditas siguiendo la línea de mi punto aquí. Aquí me estoy encontrando con el silicón, entonces voy a trabajar hacia arriba. Ahí, nuevamente. Y corto hebra. Y de esta manera, amiga, concluimos la elaboración de nuestro tulipán. Aquí yo ya le puse el Floratei para darle una terminación. Mira hasta dónde me quedó mi hoja, así es que hicimos bien el cálculo. Y bueno, espero que te haya sido de tu agrado este proyecto. Y bueno, espérame en el siguiente, que va a ser pronto, que te voy a enseñar cómo hacer tu arreglo, cómo darle ese detalle para la presentación de tu arreglo. Pues nos vemos en la siguiente. Bendiciones, no olvides seguirme en mis redes sociales, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo proyecto, suscribirte y dejarme un like. Hasta la próxima.